¿Cuántas humillaciones tiene que soportar una niña hasta que alguien finalmente diga basta? Dentro de un colegio que se dice inclusivo, una niña becada es tratada como si no mereciera estar allí. Mientras todos miran para otro lado, otra alumna decide que no va a callarse más ante la injusticia, y es esa pequeña valentía la que enciende la llama de una verdad que nadie más podrá ignorar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Roberto Almeida nunca imaginó que empezar de nuevo sería tan difícil como perder a la persona que más amaba. A sus 43 años, este empresario de éxito, dueño de una cadena de supermercados que había extendido sus tiendas por toda la Comunidad de Madrid, vio cómo su mundo se derrumbaba cuando Marina, su esposa, falleció tras una larga y dolorosa enfermedad. El piso en Madrid, que antes estaba lleno de risas y planes, se transformó en un museo de silencios. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo: la taza de café que Marina dejaba siempre en el mismo lugar de la encimera, el perfume que aún impregnaba el vestidor, los cuentos infantiles que le leía a la pequeña Beatriz antes de dormir. Beatriz tenía solo 7 años cuando perdió a su madre. Era una niña de pelo castaño y rizado, ojos verdes y curiosos, y una sonrisa que Roberto luchaba cada día por mantener encendida. En los primeros meses tras la muerte de Marina, la niña empezó a tener pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche llamando a su madre, y Roberto se sentía completamente perdido, sin saber cómo llenar aquel vacío inmenso que se había instalado en el corazón de su hija. Las reuniones de la empresa, que antes ocupaban la mayor parte de su tiempo, pasaron a ser delegadas a sus socios. Roberto se dio cuenta de que ningún beneficio, ningún contrato millonario valía más que estar presente para Beatriz. Fue una tarde lluviosa de marzo, mientras hojeaba revistas en la consulta de la psicóloga infantil que trataba a Beatriz, cuando Roberto leyó un reportaje sobre ciudades de la comunidad que ofrecían una mejor calidad de vida para las familias. El texto hablaba de Zaragoza, una ciudad lo suficientemente grande como para tener toda la infraestructura necesaria, pero con barrios tranquilos y arbolados, donde los niños todavía jugaban en las aceras y los vecinos se saludaban. Aquella imagen tocó algo profundo dentro de él. Madrid era la ciudad de los negocios, del movimiento frenético, pero también era la ciudad donde todo le recordaba a Marina. Quizás un nuevo comienzo en otro lugar podría traer un poco de paz para él y para Beatriz. La decisión no fue fácil. A los socios les extrañó que Roberto anunciara que pasaría a dirigir la empresa de forma remota, manteniendo solo reuniones estratégicas mensuales en Madrid. La familia de Marina, especialmente su suegra, doña Clara, se sintió abandonada. Pero Roberto estaba decidido. Vendió el piso, mantuvo solo una pequeña oficina en la capital y en junio de aquel año se mudó con Beatriz a una urbanización cerrada en Zaragoza, en la zona de El Romareda, un barrio arbolado y tranquilo, lleno de plazas y cafés acogedores. La casa nueva era amplia, con un jardín donde Beatriz podría jugar y un porche que daba a una zona verde. Los primeros días todo era novedad. La niña exploraba cada rincón, eligió la habitación que tenía vistas a los árboles y Roberto empezó a sentir que, tal vez, aquel cambio realmente podría sentarles bien a los dos. Pero había una preocupación constante: la educación de Beatriz. En Madrid, estudiaba en un prestigioso colegio privado. Tenía amigas, profesores que la conocían desde los 4 años. Empezar de nuevo significaba también encontrar un nuevo colegio, y Roberto no quería equivocarse en esa elección. Fue entonces cuando conoció el Colegio Armonía, una institución privada ubicada en un barrio cercano, que destacaba por un discurso progresista y humanizado. La web del colegio mostraba fotos de niños sonriendo en aulas coloridas, profesores abrazando a alumnos, proyectos sociales y una sección entera dedicada a la inclusión y la acogida. Roberto concertó una visita y fue recibido por la directora, la doctora Silvia Mederos, una mujer de unos 50 años, elegante, con un discurso articulado sobre educación transformadora y valores humanos. Durante la visita,
La doctora Mederos le mostró las instalaciones: una biblioteca bien equipada, laboratorios de ciencias, una cancha cubierta, un aula de artes. Pero lo que más impresionó a Roberto fue el proyecto social que desarrollaba el colegio. La directora le explicó que el Colegio Armonía tenía una fundación de becas de estudio dirigida a niños en situación de vulnerabilidad social. La idea era no solo ofrecer una educación de calidad, sino también promover la convivencia entre niños de diferentes realidades, enseñando empatía y responsabilidad social desde pequeños. Roberto sintió que aquello tenía sentido. Después de todo lo que había vivido con la pérdida de Marina, quería que Beatriz creciera en un ambiente donde los valores humanos se practicaran de verdad, no solo se predicaran. La directora percibió su interés y con una cálida sonrisa le hizo una propuesta. ¿Qué tal si Roberto se convertía en uno de los patrocinadores de la fundación? La inversión ayudaría a ampliar el número de becas, a ofrecer uniformes, material escolar e incluso acompañamiento psicológico para los niños beneficiados. Roberto, aún fragilizado por el dolor de la pérdida y buscando un propósito que diera algún sentido a ese nuevo momento de su vida, aceptó sin dudar. Firmó un generoso contrato de patrocinio y matriculó a Beatriz en el colegio. Los primeros días de Beatriz en el Colegio Armonía fueron de adaptación. La niña, naturalmente tímida después de todo lo que había vivido, tardó un poco en soltarse, pero pronto empezó a hacer amigas. Su profesora de segundo de primaria era una mujer joven y simpática, llamada Carla, que siempre la recibía con una sonrisa y la animaba a participar en las actividades. Roberto se sentía aliviado al ver a su hija volver a casa contando cosas de las clases, de los compañeros, de los dibujos que hacía. Fue a última hora de una tarde, 3 meses después de la mudanza, cuando Roberto conoció a Verónica Leza. Era profesora de literatura de secundaria en el Colegio Armonía, pero también participaba en algunas actividades extraescolares. Verónica tenía 38 años, el pelo liso y negro siempre impecablemente peinado, una forma elegante de vestir y una capacidad impresionante para articular ideas. Se conocieron en una reunión de la fundación, donde ella presentaba los resultados del proyecto de lectura que coordinaba con los alumnos becados. Roberto quedó fascinado por la forma en que Verónica hablaba de educación, de la importancia de dar oportunidades a niños que habían nacido en contextos difíciles, de cómo un libro podía cambiar la vida de alguien. Había una pasión genuina en su voz, un brillo en sus ojos cuando describía el progreso de los alumnos. Después de la reunión, conversaron durante casi 1 hora en el aparcamiento del colegio. Verónica le contó que era divorciada, no tenía hijos y que dedicaba su vida a la enseñanza. Roberto le habló de Marina, del dolor de la pérdida de Beatriz y de cómo estaba intentando reconstruir sus vidas en aquella nueva ciudad. En los meses siguientes, Roberto y Verónica empezaron a verse con más frecuencia. Primero, en eventos del colegio, luego en cenas, cafés, paseos por el parque. Verónica tenía una forma envolvente de escuchar, siempre atenta, siempre con una palabra de consuelo o un consejo sensato. Beatriz, que inicialmente se mostró retraída ante la nueva figura femenina en la vida de su padre, poco a poco fue abriéndose. Verónica era paciente con la niña, le traía pequeños regalos, se interesaba por los dibujos que Beatriz hacía, le preguntaba por las clases. Parecía genuinamente interesada en construir una relación sana con su hijastra. En noviembre, casi 6 meses después de conocerse, Verónica se mudó a casa de Roberto. La transición fue cuidadosa, gradual. Verónica trajo sus libros, sus plantas, y poco a poco fue ocupando espacios en la casa, sin imponerse. Roberto sentía que, finalmente, después de tanto sufrimiento, la vida volvía a tener sentido. Beatriz parecía más feliz, más desenvuelta. Verónica preparaba cenas deliciosas, ayudaba a la niña con los deberes, organizaba excursiones los fines de semana. Las fotos que publicaban en las redes sociales mostraban una familia feliz. Roberto, abrazado a Verónica y Beatriz, los 3 sonriendo frente a la puesta de sol en el parque, cenas en casa con la mesa bien surtida y decorada.
A principios del año siguiente, hubo cambios en la organización del Colegio Armonía. La profesora Carla, que era la titular de tercero donde Beatriz estudiaba ahora, se cogió la baja por maternidad. La coordinación pedagógica decidió que Verónica, reconocida por su dedicación y competencia, asumiría la clase temporalmente. A Roberto le pareció estupendo. Beatriz tendría a su madrastra como profesora, lo que en su opinión facilitaría aún más la adaptación y el seguimiento escolar de la niña. Verónica se hizo cargo de la clase con su estilo característico, organizada, exigente, pero siempre con un discurso sobre la disciplina constructiva y la educación respetuosa. En la primera reunión de padres, presentó su metodología, habló de la importancia de las reglas claras, de cómo estaba implementando un sistema de recompensas por el buen comportamiento y las buenas notas. Los padres salieron impresionados. Roberto, orgulloso, veía en Verónica no solo a una compañera, sino a una educadora ejemplar que estaba moldeando el carácter de su hija. En el aula, Verónica era impecable con Beatriz. Elogiaba la bonita letra de la niña, la forma en que respondía a las preguntas, el modo educado con que trataba a sus compañeros. Beatriz prosperaba bajo aquellos elogios. Volvía a casa animada, mostrando las estrellas doradas que la madrastra pegaba en sus cuadernos. Roberto veía aquello como la confirmación de que había tomado la decisión correcta al mudarse a Zaragoza, al matricular a su hija en aquel colegio, al abrir su corazón a Verónica. Pero fue también en aquel inicio de curso cuando Beatriz conoció a Julia. Julia Santos era una niña de 8 años, con el pelo afro generalmente recogido en un moño medio torcido, el uniforme siempre un poco demasiado grande y una mirada que mezclaba timidez con una extraña madurez. Era una de las alumnas becadas por la fundación que Roberto patrocinaba. Julia vivía con su abuela, doña Marlene, en una casa sencilla en el barrio de Las Delicias, al otro lado de la ciudad. La madre de Julia se había marchado cuando ella era un bebé, y su padre nunca estuvo presente. Doña Marlene trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes para garantizar el sustento de las dos. Salía de madrugada y volvía al final de la tarde, exhausta. Julia era una niña callada, que intentaba pasar desapercibida. Llegaba a menudo tarde porque dependía de 2 autobuses para llegar al colegio. A veces venía sin almuerzo, porque a la abuela no le había dado tiempo a prepararlo, o porque el dinero escaseaba a final de mes. Su ropa, aunque limpia, estaba visiblemente gastada, remendada en algunos puntos. El pelo, la mayoría de las veces, estaba desarreglado porque doña Marlene salía demasiado temprano para ayudarla a arreglarlo, y Julia aún no sabía hacerse sola aquellos peinados que llevaban las otras niñas. El primer día de clase, Beatriz y Julia se sentaron una al lado de la otra por casualidad. A la hora del recreo, Beatriz se dio cuenta de que Julia no tenía almuerzo. Sin pensarlo 2 veces, la niña le ofreció la mitad de su bocadillo. Julia dudó, pero aceptó con una sonrisa tímida. A partir de aquel día, las dos empezaron a crear un vínculo. Beatriz, que venía de una realidad de comodidad y protección, estaba fascinada con las historias que Julia le contaba. Sobre los 2 autobuses que cogía sola, sobre la abuela que se despertaba cuando aún estaba oscuro, sobre el perro mestizo que vivía en el patio de su casa y al que Julia llamaba Trueno. Las 2 niñas eran diferentes en casi todo, pero se complementaban de una forma extraña y bonita. Beatriz le prestaba sus lápices de colores a Julia para hacer los trabajos, y Julia le enseñaba a Beatriz juegos de calle que nunca había visto. En el recreo siempre estaban juntas, compartiendo almuerzos, secretos, risas. Beatriz empezó a entender por primera vez en su vida que no todo el mundo tenía una casa grande, una habitación llena de juguetes, alguien que le peinara el pelo cada mañana. Y aquello la conmovió de una forma que aún no sabía explicar. Pero fue también en aquellas primeras semanas de clase cuando Beatriz empezó a notar algo extraño. Su madrastra, que en casa era siempre tan dulce con ella, tenía una forma completamente diferente de dirigirse a Julia. Delante de la clase, Verónica elogiaba a Beatriz por cualquier cosa,
por el color del estuche, por la forma en que se sentaba erguida en la silla, por la rapidez en terminar las tareas. Pero con Julia, el tono cambiaba. Verónica hacía comentarios sobre el pelo desordenado de la niña, preguntaba en voz alta, delante de todos, ¿por qué no había venido con el cuaderno forrado como los demás? ¿Por qué el uniforme estaba tan arrugado? Un día, Julia llegó tarde porque el autobús se había averiado a mitad de camino. Entró en el aula jadeando, pidiendo disculpas. Verónica detuvo la clase, miró a la niña y dijo en un tono frío que los retrasos no se tolerarían, que Julia necesitaba aprender a organizarse mejor, que aquel era un colegio serio y que los becados tenían que dar ejemplo. Toda la clase se quedó en silencio. Julia bajó la cabeza, murmuró otra disculpa y fue a sentarse al fondo del aula. Beatriz miró a su amiga y vio sus ojos llenos de lágrimas. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de rabia e impotencia. Los días fueron pasando y la situación solo empeoraba. Verónica empezó a usar a Julia como ejemplo negativo delante de la clase. Cuando algún alumno se olvidaba de hacer los deberes, decía, «No seáis como Julia, que siempre anda desorganizada». Cuando alguien respondía mal a una pregunta, comentaba, «Mirad, hasta Julia ha conseguido acertar esta, no es difícil». Julia se fue retrayendo, hablando cada vez menos, evitando mirar a los ojos a la profesora. Beatriz veía todo aquello y sentía un miedo creciente, una angustia que no sabía nombrar. En casa, cuando Beatriz intentaba comentar algo sobre la forma en que su madrastra trataba a Julia, Verónica siempre tenía una explicación convincente. Decía que Julia necesitaba límites, claros porque venía de un entorno sin estructura, que era su papel como educadora ser firme para que la niña aprendiera disciplina, que aquello era por su bien. Roberto, que confiaba ciegamente en Verónica, estaba de acuerdo. Pensaba que su compañera estaba haciendo lo mejor posible dentro de un contexto difícil. Beatriz entonces se callaba, pero el peso en el pecho no disminuía. Una mañana, Julia llegó al colegio con el uniforme manchado de algo que parecía salsa de tomate. Explicó, avergonzada, que su abuela se había olvidado de lavarlo y que era el único uniforme que tenía. Verónica llamó a la niña delante de la clase, miró la mancha y dijo, en un tono que intentaba sonar educativo pero que destilaba desprecio, «Julia, no puedes venir al colegio así. Es una falta de respeto hacia la institución y hacia tus compañeros. ¿Cómo esperas que te tomen en serio si ni siquiera puedes mantener el uniforme limpio?» Julia intentó explicarse, pero Verónica la interrumpió. «No quiero excusas, quiero soluciones. Mañana vienes con el uniforme impecable o tendré que hablar con la dirección sobre tu permanencia aquí». Beatriz sintió las lágrimas quemándole los ojos. Miró a Julia, que estaba con la cabeza gacha temblando. Miró a los otros compañeros que desviaban la mirada con miedo de ser los siguientes, y miró a su madrastra, aquella mujer que en casa la abrazaba, le preparaba la cena, le decía que la quería. ¿Cómo era posible que la misma persona pudiera ser tan cruel con una niña que solo necesitaba ayuda? Aquella tarde, Beatriz volvió a casa en silencio. Roberto notó que su hija estaba extraña. Le preguntó si todo iba bien en el colegio. Beatriz respondió que sí, pero sus ojos decían otra cosa. Verónica, siempre atenta, pronto sacó otros temas de conversación. Elogió a Beatriz por una actividad que había hecho. Desvió la atención. Roberto, cansado de un día lleno de reuniones, aceptó la narrativa tranquila que su compañera presentaba y no insistió. Pero Beatriz no podía dejar de pensar en Julia. Aquella noche, tumbada en la cama, abrazada al oso de peluche que su madre le había regalado, tomó una decisión. Tenía que hacer algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que no podía limitarse a ver cómo humillaban a su amiga día tras día. Porque si aquello podía pasarle a Julia, podía pasarle a cualquier niño que no tuviera a alguien poderoso para defenderlo. Y Beatriz, aunque solo fuera una niña de 8 años, ya entendía que el silencio ante la injusticia era, en cierto modo, complicidad. En los días siguientes, Beatriz empezó a observar todo con más atención.
Se dio cuenta de que su madrastra siempre tenía un comportamiento ejemplar cuando había otros adultos cerca, pero que dentro del aula, cuando solo estaban ella y los alumnos, el tono cambiaba por completo. Se dio cuenta de que Julia no era el único objetivo, pero que era sin duda la que más sufría. Se dio cuenta de que otros compañeros, becados, también eran tratados con un rigor exagerado, con comentarios ácidos sobre su ropa, sus materiales, sus retrasos. Beatriz no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía, con toda la fuerza de su corazón de niña, que aquello estaba mal. Y algo dentro de ella, quizás el recuerdo de su madre que siempre le enseñaba sobre la bondad y la justicia, quizás la propia inocencia que aún no había sido corrompida por el miedo o la conveniencia, le decía que tenía que hacer algo, aunque solo fuera una niña, aunque la persona que estaba causando aquel dolor fuera precisamente quien dormía todas las noches en su casa, quien le preparaba la cena, a quien su padre amaba. Y fue en ese momento, en aquel silencio angustiado de su habitación, cuando Beatriz empezó a trazar un plan que lo cambiaría todo. Beatriz se despertó aquel jueves con una idea que no la había dejado dormir bien. Mientras desayunaba, observaba a su padre leyendo noticias en la tableta y a Verónica preparándole el almuerzo para el colegio. La escena era de una normalidad absoluta, pero la niña sabía que había algo profundamente equivocado en aquella aparente armonía. ¿Cómo? Era posible que aquella mujer, que ahora cortaba una manzana en trozos perfectos y los ponía en un tupper con tanto cuidado, fuera la misma que ayer había hecho que Julia se quedara de pie en un rincón del aula durante 15 minutos porque se había olvidado el libro de matemáticas en casa. La idea le había venido la noche anterior, cuando Beatriz recordó una escena que había visto semanas atrás. Roberto estaba en el despacho en una importante reunión virtual con los socios de la empresa, y ella había entrado sin querer. Su padre le había pedido que se quedara quietecita mientras él terminaba. Beatriz se quedó observando y vio que, además del ordenador con la cámara encendida, había un pequeño aparato negro en la mesa que parpadeaba con una lucecita roja. Después, cuando terminó la reunión, le preguntó qué era aquello. Roberto le explicó que era una grabadora de audio, que la usaba para registrar reuniones importantes. Así no se olvidaba de ningún detalle de lo acordado. Aquello se le quedó grabado a Beatriz. Una grabadora. Un aparatito pequeño que guardaba voces, conversaciones, cosas que la gente decía. Si pudiera grabar lo que pasaba dentro del aula, si pudiera mostrarle a su padre cómo trataba Verónica realmente a Julia, cuando nadie estaba mirando, quizás él finalmente la creería. Porque todas las veces que Beatriz intentaba contárselo, Verónica tenía una explicación preparada, y Roberto siempre se ponía de su lado. Pero una grabación, eso sería diferente. Eso sería la prueba real. El problema era conseguir la grabadora. Beatriz sabía que su padre guardaba el aparato en un cajón del despacho, pero ¿cómo cogerlo sin que él se diera cuenta? Durante todo el día en el colegio, mientras Verónica daba clase de lengua y corregía los ejercicios de gramática, Beatriz no podía prestar atención. Su mente estaba demasiado ocupada planeando cómo ejecutaría su plan. A su lado, Julia copiaba de la pizarra con una lentitud cansada, y Beatriz podía ver las ojeras oscuras en el rostro de su amiga. Julia le había contado en el recreo que su abuela estaba enferma, con una tos fuerte, pero que no podía faltar al trabajo porque si no, no tendrían dinero para pagar el alquiler. Aquel mismo día, ocurrió algo que hizo que Beatriz tuviera la certeza absoluta de que necesitaba actuar rápido. Era la clase de ciencias y estaban estudiando el sistema solar. Verónica había pedido que cada alumno hiciera una maqueta en casa mostrando los planetas. Beatriz había hecho la suya con ayuda de su padre, usando bolas de poliestireno, pinturas de colores e incluso una base con luces LED. Quedó preciosa, y Roberto se había sentido muy orgulloso del trabajo de su hija. Julia también había hecho la suya, pero era mucho más sencilla. Bolas de papel maché pintadas con témpera, colgadas de hilos en una caja de cartón. Cuando llegó el turno de presentar,
Beatriz mostró su maqueta y Verónica la elogió efusivamente, diciendo que aquello era resultado de dedicación y esmero, que así era como esperaba que todos los alumnos hicieran sus trabajos. Luego fue el turno de Julia. La niña llevó su maqueta con cuidado, visiblemente orgullosa del esfuerzo que había hecho. Pero cuando la puso en la mesa de la profesora, Verónica miró, hizo una mueca y dijo, lo suficientemente alto para que toda la clase lo oyera. Julia, esto está muy mal hecho. Los planetas están torcidos, la pintura se está desconchando. Parece que lo has hecho en 5 minutos. Esto no es aceptable, un 4. Julia intentó explicar que lo había hecho con lo que tenía en casa, que su abuela la había ayudado a pesar de estar enferma, que se había esforzado mucho. Pero Verónica la cortó. No quiero saber de excusas. Si quieres estudiar en un buen colegio, tienes que presentar trabajos de calidad. Los otros alumnos lo han conseguido, ¿por qué tú no? La niña volvió a su pupitre con los ojos llenos de lágrimas, sujetando la maqueta que de repente parecía tan fea, tan inadecuada. Beatriz miró su propia maqueta perfecta, con sus luces parpadeando, y sintió una vergüenza inmensa. No era justo, no era correcto comparar lo que ella, que lo tenía todo, podía hacer con lo que Julia, que apenas tenía material, podía crear. A última hora de esa tarde, cuando llegó a casa, Beatriz esperó el momento adecuado. Roberto se estaba duchando después de volver de una reunión y Verónica había salido a hacer la compra al supermercado. La casa estaba en silencio. Beatriz fue al despacho de su padre, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Abrió despacio el cajón donde sabía que guardaba la grabadora. Allí estaba, pequeña, negra, con botones sencillos. La cogió, la escondió en el bolsillo del pantalón, cerró el cajón con cuidado y volvió corriendo a su habitación. Cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y se quedó mirando el aparatito. Era tan pequeño, tan simple, pero encerraba tanto poder. Con aquello podría finalmente demostrar lo que estaba pasando. Probó si funcionaba. Apretó el botón rojo, dijo algunas palabras, apretó el botón de parar y luego el de reproducir. Su propia voz salió del pequeño altavoz. Funcionaba. Beatriz sonrió, pero era una sonrisa triste, pesada. Una niña de 8 años no debería tener que hacer aquello. No debería tener que esconder una grabadora en la mochila para demostrar que un adulto estaba siendo cruel con otra niña. El viernes, Beatriz se despertó con un nudo en el estómago. Metió la grabadora dentro del estuche, en el fondo, debajo de los lápices y bolígrafos. Desayunó intentando parecer normal. Se despidió de su padre y de Verónica y se fue al colegio. Durante todo el trayecto en el coche con chofer que Roberto había contratado, estuvo apretando el estuche contra su pecho, como si pudiera proteger su secreto solo con la fuerza de sus brazos. La clase empezó con normalidad. Verónica entró en el aula con su sonrisa profesional, saludó a los alumnos y empezó a pasar lista. Cuando Julia respondió presente, Beatriz notó que la voz de su amiga estaba ronca, cansada. A la hora del recreo, Julia le contó que su abuela había empeorado, que se había quedado despierta toda la noche, poniéndole paños fríos, que apenas había dormido. Beatriz abrazó a su amiga y le dijo que todo iría bien, pero por dentro sentía una angustia enorme. Julia estaba agotada, enferma de preocupación, y aún tenía que venir al colegio a enfrentarse a una profesora que la humillaba todos los días. De vuelta al aula, Beatriz esperó a que Verónica estuviera distraída escribiendo en la pizarra, abrió discretamente el estuche, encontró la grabadora al tacto y apretó el botón rojo. La diminuta lucecita empezó a parpadear. Estaba grabando. Beatriz cerró el estuche despacio, lo puso encima del pupitre, lo suficientemente cerca para captar todo lo que se dijera y fingió prestar atención a la clase. No tardó mucho en ocurrir algo. Verónica pidió que los alumnos abrieran el libro de historia por la página 73. Julia buscó y buscó y se dio cuenta de que esas páginas habían sido arrancadas de su libro. Debió de ocurrir cuando el libro se le cayó de la mochila en el autobús abarrotado días atrás. La niña levantó la mano, tímida, y dijo que no tenía esas páginas. Verónica se detuvo, se giró lentamente y caminó hasta el pupitre de Julia.
Miró el libro, miró a la niña y dijo, en un tono gélido, «¿Otra vez, Julia? Siempre tienes una excusa, ¿verdad? O la abuela está enferma, o el autobús se ha retrasado, o el libro está roto. ¿Cuándo vas a aprender a tener responsabilidad?» Julia murmuró una disculpa, pero Verónica no se detuvo. «¿Sabes lo que pienso? Pienso que no valoras la oportunidad que estás teniendo. Hay niños que darían cualquier cosa por estar en tu lugar, y tú vienes aquí todos los días con una excusa tras otra. Quizás esta beca se está desperdiciando. Quizás deberíamos dársela a alguien que realmente quiera estudiar». Toda la clase se quedó en silencio. Julia bajó la cabeza, y Beatriz vio una lágrima resbalar por la mejilla de su amiga. Sintió una rabia inmensa creciendo en su pecho, pero se controló. Necesitaba que la grabadora lo captara todo. Necesitaba tener la prueba completa. Verónica continuó. «Vas a copiar las páginas del libro de Beatriz a la hora del recreo. Hoy no hay recreo para ti. Tienes que aprender que todo tiene consecuencias». Y así fue. A la hora del recreo, mientras los otros alumnos salían a jugar, Julia se quedó en clase, copiando página tras página, con la mano dolorida, los ojos escociéndole de cansancio y humillación. Beatriz se quedó con ella, aunque Verónica le había dicho que podía irse. La niña insistió en que quería ayudar a su amiga, y la madrastra, no pudiendo negarse sin parecer aún más cruel, se lo permitió. Pero antes de salir, lanzó una mirada extraña a Beatriz, una mirada que la niña no supo interpretar. ¿Era preocupación? ¿Desconfianza? ¿Rabia? Durante toda esa semana, Beatriz llevó la grabadora al colegio. Todos los días registraba las clases, los comentarios ácidos de Verónica, las humillaciones veladas, las amenazas sobre quitarle la beca. El pequeño aparato iba acumulando horas y horas de grabación. Beatriz lo escuchaba todo por la noche, sola en su habitación, con auriculares, y con cada frase cruel que oía, sentía que el corazón se le encogía más. ¿Cómo era posible que nadie más se diera cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo los otros profesores, la coordinación, la dirección, no veían nada? Pero había alguien que sí lo estaba viendo. Camila Ferreira tenía 26 años y era asistente pedagógica en el Colegio Armonía desde hacía solo 8 meses. Era su primer trabajo después de terminar la carrera de pedagogía y estaba llena de sueños e ideales sobre una educación transformadora. Camila había crecido en un barrio humilde de Zaragoza, había estudiado en la escuela pública toda su vida y había conseguido entrar en la universidad con mucho esfuerzo. Creía profundamente que la educación era el camino para cambiar vidas y por eso se entusiasmó tanto cuando la contrataron en el Colegio Armonía, especialmente para trabajar con el proyecto de becas. Pero en las últimas semanas, Camila estaba incómoda con algo que no podía ignorar. Circulaba por las aulas, observaba las clases, ayudaba a los profesores con actividades y había empezado a notar que había un patrón extraño en el comportamiento de Verónica. La profesora era adorada por los padres, tenía un currículum impecable, pero Camila notaba que los alumnos becados siempre parecían más tensos, más retraídos cuando estaban en su clase. Especialmente Julia. Camila había hablado algunas veces con Julia en el pasillo. Le había preguntado si todo iba bien, si le gustaban las clases. La niña siempre respondía que sí, pero sus ojos decían otra cosa. Había miedo allí, había cansancio, había una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. Camila intentó hablar con la coordinadora pedagógica, la profesora Marta, sobre sus preocupaciones, pero Marta fue tajante. Verónica es una de nuestras mejores profesoras. Es exigente porque le importa. Estos alumnos becados vienen de contextos difíciles y necesitan una disciplina rígida para adaptarse. No podemos confundir firmeza con crueldad. Aquella respuesta dejó a Camila aún más incómoda. ¿Firmeza? Lo que ella estaba percibiendo iba más allá de la firmeza. Era algo más sutil, más perverso. Era una forma de humillación que no dejaba marcas visibles, pero que destrozaba la autoestima de los niños poco a poco, día tras día. Camila empezó a anotar cosas que veía y oía.
comentarios sobre la apariencia de los alumnos becados, comparaciones crueles entre ellos y los alumnos de pago, amenazas veladas sobre perder la beca. Guardaba todo en un cuaderno que mantenía bajo llave en el cajón de su mesa. Fue un miércoles por la tarde cuando algo cambió definitivamente. Camila necesitó buscar un material en la clase de Verónica durante el horario lectivo. Llamó a la puerta, entró y lo que vio la dejó helada. Julia estaba de pie en un rincón del aula, de cara a la pared, mientras Verónica daba clase normalmente como si no pasara nada. La niña estaba temblando, claramente intentando contener el llanto. Camila preguntó qué estaba pasando, y Verónica respondió, con una naturalidad espantosa, que Julia estaba castigada porque había sido irrespetuosa. Camila miró a la niña, que no dijo nada, solo siguió mirando a la pared. Aquella noche, Camila no pudo dormir. Se quedó pensando en Julia, en aquella imagen de la niña de pie en el rincón, humillada delante de sus compañeros. Pensó en su propia infancia, en cuando había sido la niña pobre de la clase, en cómo profesores sensibles habían marcado la diferencia en su vida, cómo habían creído en ella cuando pocos lo hacían. Y pensó en cómo, si hubiera tenido una profesora como Verónica, quizás nunca habría llegado a donde llegó. El jueves, Camila pidió una reunión con la directora, la doctora Silvia. Llevó sus anotaciones, contó lo que había visto, expresó sus preocupaciones. Pero la directora fue aún más tajante que la coordinadora. Camila, eres joven, estás empezando en la profesión. Verónica tiene más de 15 años de experiencia, sabe lo que hace. Estos alumnos necesitan límites claros. No podemos ser demasiado permisivos. Si somos condescendientes con los retrasos, los trabajos mal hechos, la falta de organización, estaremos perjudicando a estos niños en el futuro. El mundo real no tendrá piedad de ellos. Camila salió de aquella reunión sintiéndose impotente, pequeña, invisible. Era solo una asistente, una empleada recién contratada, sin poder alguno dentro de aquella estructura. Pero había algo dentro de ella que no podía rendirse. Siguió observando, siguió anotando, esperando el momento adecuado para actuar, porque sabía que, tarde o temprano, la verdad tendría que salir a la luz. Y la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Aquella misma semana, un viernes lluvioso, ocurrió el episodio que haría que Beatriz tomara la decisión final. La clase estaba haciendo un examen de matemáticas. Julia, que había pasado la noche cuidando de su abuela que estaba empeorando, estaba agotada, con dificultades para concentrarse. Cometió un error en una cuenta simple. Verónica, al corregir los exámenes durante la clase, llamó a Julia delante de todos. Le mostró el error y dijo, «Mirad, Julia no sabe hacer ni una simple suma. Quizás las matemáticas sean demasiado difíciles para ella. Quizás debería volver a un colegio más sencillo, donde el nivel fuera más adecuado a su capacidad. Si estuvieras en el lugar de Beatriz, ¿seguirías grabando o te enfrentarías a la madrastra en ese momento? Cuéntanoslo en los comentarios». Julia volvió a su pupitre completamente destrozada. Beatriz miró a su amiga y vio que algo dentro de ella se había roto. Ya no eran solo lágrimas silenciosas, era una tristeza profunda, una vergüenza que parecía haberse apoderado de todo su ser. Julia apoyó la cabeza sobre el pupitre y no se movió más hasta el final de la clase. Ni siquiera en el recreo quiso levantarse. Beatriz se quedó a su lado, sujetándole la mano, susurrándole que era inteligente, que era buena en matemáticas, que aquello era mentira. Pero las palabras parecían no llegar a su amiga. Aquella tarde, cuando volvió a casa, Beatriz no pudo más. Esperó a que su padre llegara del trabajo, esperó a que se quitara la chaqueta y se sentara en el sillón del salón. Verónica estaba en la cocina preparando la cena. Beatriz entró en el despacho de su padre, cerró la puerta tras de sí y dijo, con una voz que intentaba ser firme pero temblaba, «Papá, necesito enseñarte algo importante». Roberto miró a su hija y vio algo diferente en sus ojos. No era la niña alegre que volvía del colegio contando las anécdotas del recreo. Era alguien mayor, más apesadumbrado, alguien que cargaba un peso demasiado grande para sus 8 años.
Le preguntó qué era, y Beatriz, con las manos temblorosas, sacó la grabadora del bolsillo de la mochila y la puso sobre la mesa. «Esto, papá. Tienes que escuchar esto, pero a solas. ¿Me prometes que lo escucharás a solas?» Roberto cogió el aparato, miró a su hija con una mezcla de confusión y preocupación, y se lo prometió. Beatriz salió del despacho, dejando a su padre allí, sosteniendo aquel pequeño objeto negro que estaba a punto de desmoronar toda la realidad que había construido en los últimos meses. Se fue a su habitación, se tumbó en la cama y esperó. No sabía qué pasaría después, pero sabía que no podía seguir callada. Julia merecía justicia. Todos aquellos niños merecían justicia. Y ahora todo dependía de que Roberto tuviera el valor de escuchar. Roberto se quedó mirando la grabadora durante unos segundos después de que Beatriz saliera. El objeto parecía tan inofensivo, tan pequeño allí en su mano. Era el mismo aparato que usaba para reuniones de empresa, para registrar acuerdos importantes, detalles de contratos. Nunca imaginó que su propia hija lo usaría para algo tan misterioso, tan urgente. La forma en que Beatriz había entrado en el despacho, la seriedad en su rostro, el temblor de sus manos, todo aquello lo inquietaba. Miró hacia la puerta, escuchó los ruidos de la casa, Verónica en la cocina, el sonido de las cacerolas, el agua corriendo, la normalidad doméstica de siempre. Respiró hondo y pulsó el botón de reproducir. Al principio, solo oyó ruidos confusos, el sonido de una mochila al ser revuelta, voces lejanas de niños. Luego, clara e inconfundible, la voz de Verónica dando los buenos días a la clase, pidiendo que todos abrieran los cuadernos. Una clase normal. Roberto estuvo a punto de apagarla, pensando que tal vez Beatriz la había grabado por error, que no había nada importante allí. Pero entonces empezó. La voz de Verónica cambió de tono al dirigirse a alguien. «Julia, ¿por qué llevas otra vez el uniforme arrugado? ¿Cuántas veces voy a tener que decirte que esto no es aceptable? ¿Te crees que estás en cualquier sitio? Este es un colegio serio». Roberto frunció el ceño. El tono era áspero, impaciente, completamente diferente al de la Verónica afectuosa que él conocía. Siguió escuchando, la voz de una niña, pequeña, asustada, intentando explicar algo sobre su abuela enferma. Y Verónica cortándola. «No quiero excusas. Quiero que aprendas a presentarte adecuadamente. Los demás pueden. ¿Por qué tú no?» Roberto sintió una creciente incomodidad en el pecho. Avanzó la grabación. Más clases. Más comentarios. «Julia, ¿has vuelto a venir sin los deberes?» «Siempre lo mismo. Quizás esta beca se está desperdiciando en ti». La voz fría, calculada, cargada de un desprecio mal disimulado. Roberto detuvo la grabación, se pasó la mano por la cara. Aquello no podía estar pasando. Verónica era una educadora experimentada, una mujer que hablaba con tanta pasión sobre transformar vidas a través de la educación. ¿Cómo podía estar tratando a una niña de esa manera? Continuó escuchando, ahora con una atención dolorosa. Horas de grabación, días de clases, y en cada una de ellas, el mismo patrón. Verónica, dulce y atenta con Beatriz y otros alumnos de familias adineradas, pero cruel, sarcástica y humillante con Julia y otros alumnos becados. Comentarios sobre ropa gastada, sobre pelo desaliñado, sobre retrasos causados por autobuses que se averiaban, sobre trabajos hechos con materiales sencillos porque era todo a lo que esos niños tenían acceso. Hubo un momento específico que hizo que Roberto cerrara los ojos, apretándolos con fuerza. Era la escena del examen de matemáticas. La voz de Verónica diciendo delante de toda la clase: «Mirad, Julia no sabe hacer ni una simple suma. Quizás las matemáticas sean demasiado difíciles para ella. Quizás debería volver a un colegio más sencillo, donde el nivel fuera más adecuado a su capacidad». El silencio incómodo que siguió. Y luego en voz baja, casi imperceptible, la voz de Beatriz susurrándole a alguien: «No llores, Julia. Eres inteligente. No te creas lo que está diciendo».
Roberto apagó la grabadora. Le temblaban las manos. Sintió una náusea que le subía por la garganta. La mujer que compartía la cama con él, que le preparaba el desayuno cada mañana, que le besaba la frente antes de dormir, a la que había presentado a amigos y familiares como la persona que le había ayudado a empezar de nuevo tras la muerte de Marina, esa mujer era una maltratadora. Estaba humillando a niños vulnerables, usando su poder como profesora para destruir la autoestima de niñas y niños que ya venían de contextos muy difíciles. Y él, Roberto, había financiado todo aquello. Su dinero había ido a parar a ese colegio, a esa fundación, con la promesa de ayudar a niños necesitados. Y al final, ¿qué estaba pasando? Esos niños estaban siendo torturados emocionalmente, mientras él creía que estaba haciendo el bien. La cruel ironía de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Se había sentido tan orgulloso de ser un benefactor, de estar usando su riqueza para crear oportunidades, pero en realidad solo había sido un necio, un idiota que no veía lo que estaba pasando delante de sus propias narices. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Miró el reloj. Ya pasaban de las 7 de la tarde. Verónica apareció en la puerta del despacho, llamando suavemente. «Cariño, la cena está casi lista. ¿Vienes?» Roberto la miró y por primera vez desde que se conocieron vio a una extraña. Aquel rostro que había besado tantas veces, aquellos ojos que parecían tan sinceros, aquella boca que decía, «Te quiero todas las noches». ¿Quién era realmente esa mujer? Consiguió articular una respuesta. «Ya voy. Solo necesito terminar una cosa aquí». Verónica sonrió y cerró la puerta. Roberto guardó la grabadora en un cajón con llave. Intentó reorganizar sus pensamientos. No podía enfrentarse a Verónica ahora, no sin un plan. Necesitaba ayuda, necesitaba entender el alcance de lo que estaba pasando. Aquello iba más allá de una profesora siendo cruel. Había algo más profundo, más estructural. Se acordó de Gabriela Montero, una abogada especializada en derecho educativo que había hecho algunos trabajos para su empresa años atrás. Era seria, competente y, lo más importante, tenía experiencia en casos de abusos en instituciones educativas. Le mandó un mensaje a Gabriela por el móvil. «Necesito una consulta urgente sobre un caso delicado relacionado con el colegio de mi hija. ¿Puedes recibirme mañana?» La respuesta llegó rápido. «Claro, Roberto, en mi despacho, a las 10 de la mañana». Roberto guardó el móvil y fue a cenar, intentando actuar con normalidad, pero cada palabra que Verónica decía sonaba falsa. Cada sonrisa parecía una máscara. Beatriz comía en silencio, mirando de vez en cuando a su padre, intentando leer en sus ojos si había escuchado, si había entendido. Después de la cena, cuando Verónica fue a ducharse, Roberto llamó a Beatriz a su habitación, cerró la puerta y se arrodilló frente a su hija, sujetando sus pequeñas manos. «Lo he oído todo, mi amor. Lo he oído todo y has sido muy, muy valiente al enseñármelo». Roberto vio cómo los ojos de su hija se llenaban de lágrimas. La niña abrazó a su padre con fuerza y susurró: «Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que pensaras que me lo estaba inventando». Roberto apretó a su hija contra su pecho. «Nunca, nunca dudaría de ti. Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Perdóname por no haberte escuchado cuando intentaste contármelo». Aquella noche, Roberto apenas pudo dormir. Tumbado junto a Verónica, que dormía tranquilamente, miraba al techo procesándolo todo. Pensaba en Julia, esa niña a la que apenas conocía, que formaba parte del proyecto que él financiaba. Pensaba en cuántos otros niños estarían sufriendo. Pensaba en lo ingenuo que había sido, en cómo había creído en discursos bonitos, sin verificar lo que realmente sucedía en la práctica. A la mañana siguiente, Roberto inventó una excusa sobre una reunión importante y salió temprano. Llegó al despacho de Gabriela Montero puntualmente a las 10. Ella lo recibió en una sala amplia, con estanterías llenas de libros de derecho y una mesa organizada. Gabriela tendría unos 45 años, el pelo canoso recogido en un moño, gafas de montura discreta y una mirada penetrante. «Siéntate, Roberto.
Cuéntame qué está pasando. Roberto sacó la grabadora del bolsillo y la puso sobre la mesa. Antes de escuchar esto, tienes que saber el contexto. Le contó todo. La mudanza a Zaragoza, la matrícula de Beatriz en el Colegio Armonía, la inversión, en la fundación de becas, la relación con Verónica, la percepción de Beatriz sobre cómo su madrastra trataba a su compañera becada, la decisión de la niña de grabar las clases. Gabriela escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Roberto reprodujo las grabaciones, Gabriela se puso cada vez más seria. Paraba de vez en cuando, le pedía que retrocediera un fragmento, lo escuchaba de nuevo. Cuando la grabación terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Roberto, lo que me has mostrado es grave, muy grave. No es solo una cuestión de una profesora siendo demasiado exigente. Lo que está registrado aquí caracteriza acoso moral, abuso psicológico contra menores y posiblemente discriminación socioeconómica. Esto puede y debe tener consecuencias jurídicas. Roberto sintió un alivio y un terror al mismo tiempo. Alivio porque alguien confirmaba que aquello era real, que no estaba exagerando. Terror porque entendió que lo que vendría a continuación sería devastador. Gabriela continuó. Además, hay indicios de que no es un caso aislado. Has mencionado que hay otros alumnos becados que son tratados de la misma forma. Esto sugiere un patrón institucional. El colegio, la dirección, la coordinación, todos pueden estar implicados, ya sea activamente o por omisión. Abrió una carpeta y sacó algunos documentos. En los últimos años, he seguido un aumento en los casos de abuso psicológico en colegios privados que adoptan proyectos sociales. Es una situación compleja. La institución vende una imagen de inclusión y responsabilidad social, pero en la práctica, trata a los alumnos becados como ciudadanos de segunda clase. Los profesores y el personal reproducen prejuicios de clase, a menudo de forma velada, creando un ambiente hostil para estos niños. Roberto asimiló aquellas palabras con dificultad. ¿Y qué hago ahora? Gabriela pensó por un momento. Primero, necesitamos más pruebas. Estas grabaciones son un comienzo excelente, pero necesitamos documentación adicional. Informes escolares, comunicaciones entre profesores y dirección, testimonios de otros empleados, si es posible. Segundo, no puedes enfrentarte a Verónica, ni al colegio todavía. Si lo hacemos de forma precipitada, se cerrarán en banda, destruirán pruebas, crearán narrativas defensivas. Necesitamos una estrategia. Roberto asintió. Gabriela sugirió que mantuviera la rutina normal en casa, que no dejara traslucir que sabía nada, mientras ella comenzaría a investigar el colegio Armonía de forma discreta. También le orientó para que buscara a otras familias de alumnos becados, intentara averiguar si había más casos, más víctimas. Y hay otra cosa, Roberto, dijo Gabriela mirándole directamente a los ojos. Has mencionado que inviertes dinero en esa fundación. Necesitamos auditar a dónde está yendo ese dinero. En casos como este, es común que haya desvíos financieros, uso indebido de recursos, contratos sobrefacturados con empresas fantasma. El abuso moral suele ir de la mano de la corrupción. Aquello fue otra puñalada. Roberto había firmado contratos, transferido cantidades significativas, confiando en que todo se usaría adecuadamente. Y ahora descubría que podría haber sido no solo ingenuo en relación con el trato a los niños, sino también víctima de una trama financiera. Gabriela vio su expresión y suavizó el tono. Sé que es mucho que procesar, pero estás haciendo lo correcto. Muchos padres, al descubrir algo así, prefieren fingir que no lo han visto, proteger su propia imagen, evitar escándalos. Tú estás eligiendo proteger a estos niños. Eso es raro e importante. Roberto salió del despacho de Gabriela con la cabeza pesada, pero con un plan. Volvió a casa y encontró a Beatriz viendo dibujos en el salón. Verónica había salido a una reunión en el colegio. Se sentó junto a su hija y le dijo, «Vamos a solucionar esto, mi amor. Te prometo que vamos a proteger a Julia y a todos los demás niños. Pero va a llevar un tiempo y tienes que ser paciente y valiente, ¿vale?»
Beatriz miró a su padre y asintió seria. El peso sobre los hombros de aquella niña de 8 años era inmenso, pero estaba dispuesta a cargarlo si significaba justicia para su amiga. En los días siguientes, Roberto empezó a moverse discretamente. Gabriela le había recomendado un contable forense de confianza, Marcos Rivera, que comenzó a analizar todos los documentos financieros de la Fundación de Becas. Roberto le proporcionó contratos, comprobantes de transferencias, informes que el colegio enviaba sobre el uso de los recursos. Marcos trabajó rápido y en menos de una semana volvió con descubrimientos perturbadores. En una reunión en el despacho de Gabriela, Marcos presentó sus conclusiones. Roberto, del 1.000.000 de euros que has invertido en la fundación en los últimos 8 meses, solo alrededor del 40% llegó efectivamente a los alumnos en forma de becas, material escolar y uniformes. El resto se destinó a costes administrativos inflados, pagos a empresas de consultoría que parecen ser fantasma, reformas en áreas del colegio que no son utilizadas por los becados, compra de equipamiento con sobreprecio. Roberto sintió que la rabia le hervía. Le habían robado, habían usado su dinero, su deseo genuino de ayudar, para enriquecerse a costa de niños vulnerables. Gabriela complementó. Y hay más. He conseguido información de una fuente dentro del colegio. Una empleada que está dispuesta a hablar con nosotros, pero tiene miedo de perder su trabajo. Puede tener información valiosa sobre cómo opera la institución. La empleada era Camila. Gabriela había conseguido su contacto a través de una red de profesionales de la educación que compartían preocupaciones sobre abusos en los colegios. Camila aceptó reunirse con Roberto y Gabriela en una cafetería lejos del colegio un sábado por la mañana. Cuando llegó, estaba visiblemente nerviosa, mirando a los lados, con miedo de ser reconocida. Roberto y Gabriela la tranquilizaron, le aseguraron que aquella conversación sería confidencial. Camila empezó a hablar, y fue como si se rompiera un dique. Contó todo lo que había observado en los últimos meses, el trato diferenciado que se daba a los alumnos becados, no solo por parte de Verónica, sino también de otros profesores, la forma en que la coordinación pedagógica ignoraba las quejas, la existencia de una sala llamada, oficialmente, espacio de regulación emocional, pero que en la práctica se usaba para aislar a niños considerados problemáticos, especialmente a los becados. Sacó un cuaderno del bolso y se lo entregó a Roberto. Aquí están mis anotaciones, fechas, horas, descripciones de situaciones que presencié. Intenté llevar esto a la dirección, pero me silenciaron. Me dijeron que era nueva en la profesión, que no entendía los métodos pedagógicos del colegio, que estaba siendo demasiado sensible. Pero sé lo que vi, y sé que está mal. Gabriela hojeó el cuaderno. Las anotaciones de Camila eran detalladas, precisas. Había registros de niños dejados, sin recreo como castigo por llegar tarde, de comentarios despectivos sobre la ropa y la apariencia, de amenazas explícitas sobre perder la beca. También tenía capturas de pantalla de correos electrónicos intercambiados entre miembros de la administración escolar, donde discutían formas de justificar gastos de la fundación, mencionaban empresas intermediarias, hablaban de mantener los números bonitos para los inversores. Roberto miró a Camila con gratitud. ¿Tienes idea del riesgo que estás corriendo al mostrarnos esto? Camila asintió. Lo sé, pero ya no puedo dormir por la noche sabiendo que estoy siendo cómplice de esto. Me hice profesora para ayudar a los niños, no para ver cómo los destruyen. Si pierdo mi trabajo, que así sea. Pero no puedo seguir callada. Gabriela le aseguró a Camila que harían todo lo posible para protegerla legalmente, que sería considerada una denunciante de buena fe, que había leyes que la protegían contra represalias. También le explicó que el material que había proporcionado, combinado con las grabaciones de Beatriz y la auditoría financiera, formaba un conjunto sólido de pruebas. «Estamos listos para actuar», dijo Gabriela, «pero tenemos que hacerlo de forma estratégica. Voy a presentar una denuncia ante la Fiscalía solicitando una investigación completa del colegio. También vamos a recurrir a la Consejería de Educación y a los servicios sociales.
Esto se va a convertir en un caso público, Roberto. ¿Estás preparado para ello? Roberto pensó en Beatriz, en Julia, en todos aquellos niños que se despertaban con miedo de ir al colegio, que volvían a casa con la autoestima destrozada. Pensó en Marina, en lo destrozada que estaría si supiera que su marido había sido cómplice, aunque involuntariamente, de ese tipo de abuso. «Estoy preparado», dijo. «Haz lo que sea necesario». Aquella noche, Roberto volvió a casa y encontró a Verónica preparando la cena, tarareando una suave melodía. Ella sonrió al verlo y se acercó a darle un beso de bienvenida. Roberto le correspondió mecánicamente, sintiendo una repulsión que necesitaba ocultar. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó ella. «Productivo», respondió él. «Muy productivo». Durante la cena, Beatriz miraba a su padre, intentando entender qué estaba pasando. Roberto le dedicó una sonrisa discreta a su hija, una sonrisa que decía: «Todo está en marcha, aguanta un poco más». Verónica habló de sus planes para la semana, de una excursión que el colegio iba a hacer, de lo orgullosa que estaba del rendimiento de Beatriz. Cada palabra sonaba grotesca para Roberto, que ahora veía la falsedad en cada gesto, en cada frase. Después de que Beatriz se fuera a dormir, Verónica abrazó a Roberto en el sofá y le dijo: «Has estado extraño últimamente. ¿Está todo bien?». Él mintió. «Solo estrés del trabajo». Ella le besó el cuello. «Trabajas demasiado. Necesitas relajarte». Roberto sintió un escalofrío de asco, pero se controló. Pronto, muy pronto, aquella farsa terminaría. Y cuando terminara, Verónica y todos los responsables de aquel sistema cruel responderían por lo que habían hecho. El lunes siguiente, Gabriela presentó la denuncia en la fiscalía. El documento tenía más de 50 páginas, detallando todos los abusos, adjuntando las transcripciones de las grabaciones, los informes financieros, las anotaciones de Camila y testimonios que Roberto había logrado recoger de otras 2 familias de alumnos becados que también habían notado un trato inadecuado. El fiscal asignado al caso, el doctor Fernando Costa, leyó el material y quedó conmocionado por la extensión y la sistematicidad de los abusos. Simultáneamente, la Consejería de Educación fue notificada e inició una inspección sorpresa en el Colegio Armonía. Los inspectores aparecieron sin previo aviso, solicitaron acceso a documentos, entrevistaron a empleados por separado, observaron clases. La dirección del colegio entró en pánico. La doctora Silvia intentó controlar la situación, pero estaba claro que algo muy serio estaba sucediendo. Fue un miércoles, exactamente 15 días después de que Roberto escuchara por primera vez las grabaciones, cuando todo estalló. La Fiscalía emitió una orden de suspensión cautelar para Verónica y la directora Silvia Mederos, prohibiéndoles tener cualquier contacto con los alumnos mientras la investigación continuaba. La noticia se filtró a la prensa. En los periódicos locales, los titulares gritaban: «Colegio de élite investigado por abuso moral contra alumnos becados. Profesora acusada de humillar a niños, sin recursos». Verónica recibió la notificación oficial a media tarde. Volvió a casa pálida, temblando, con los papeles arrugados en las manos. Roberto la estaba esperando en el salón. Cuando entró, miró a su marido y lo entendió todo. «Tú», susurró. «Has sido tú». Roberto se levantó, la miró a los ojos y dijo, con una voz firme que venía de un lugar profundo de rabia y decepción: «No, la que ha hecho esto has sido tú. Yo solo me he asegurado de que pagues por ello». A Verónica se le cayó el bolso al suelo. Sus ojos, que siempre parecían tan controlados, tan calculados, ahora mostraban pánico puro. «Roberto, esto es un disparate. No lo entiendes. Estaba intentando educar a esos niños, darles las herramientas para sobrevivir en un mundo difícil. Si fui dura a veces, fue porque tenía que serlo. Vienen de contextos sin disciplina, sin estructura». Roberto sintió que la rabia subía como una ola. ¿Sin disciplina? Julia se despierta antes de las 5 de la mañana para ayudar a su abuela enferma, coge 2 autobuses para llegar al colegio.
¿Y tú crees que necesita disciplina? Humillabas a una niña de 8 años porque su uniforme estaba arrugado, porque no tenía material caro, porque tenía el valor de existir en el mismo espacio que los hijos de los ricos. Eso no es educación, Verónica. Eso es crueldad. Verónica intentó acercarse, pero Roberto dio un paso atrás. No, dijo él. No intentes manipularme ahora. Lo he oído todo. Cada palabra venenosa, cada humillación, cada amenaza. Nuestra hija, una niña de 8 años, tuvo que esconder una grabadora en la mochila porque sabía que nadie la creería si lo contaba. Creaste un ambiente de tanto miedo que hasta Beatriz tuvo miedo de hablar conmigo. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Verónica, pero Roberto no sintió pena. Eran lágrimas de quien ha sido descubierto, no de quien se arrepiente. «Tienes que irte de esta casa hoy», dijo él. «Ya he preparado tus cosas. Están en la habitación de invitados. Puedes llevártelo todo mañana por la mañana, pero hoy te vas a un hotel. No quiero que duermas bajo el mismo techo que mi hija». Verónica aún intentó argumentar, decir que todo era un malentendido, que podía explicarlo, que él estaba siendo influenciado por gente que no entendía el contexto. Pero Roberto no escuchó más. Cogió el teléfono y llamó a un taxi. 15 minutos después, Verónica salía por la puerta con una pequeña maleta, lanzando una última mirada a la casa que había sido suya durante casi un año. La puerta se cerró tras ella, y Roberto sintió como si se hubiera quitado un peso inmenso del ambiente. Subió a la habitación de Beatriz. La niña estaba despierta, sentada en la cama, abrazada a su oso de peluche. «¿Lo ha oído, papá? ¿Lo ha oído todo?» Roberto se sentó a su lado y la abrazó. «Lo he oído, mi amor. Y Verónica se ha ido. Ya no va a vivir aquí. Ya no va a ser tu profesora, ya no va a hacerle daño a nadie». Beatriz empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, de liberación de toda la tensión que había soportado durante meses. «¿Hice lo correcto, papá? ¿Hice lo correcto al grabar?» Roberto besó la frente de su hija. «Hiciste lo más correcto y valiente que nadie podría haber hecho. Salvaste a tu amiga y a muchos otros niños. Estoy tan orgulloso de ti que no puedo ni expresarlo con palabras». En los días que siguieron, el caso adquirió proporciones enormes. La investigación de Minosim, la fiscalía se profundizó, y fueron surgiendo más pruebas. Otros profesores del Colegio Armonía fueron suspendidos. La auditoría financiera reveló que no era solo 1 millón de euros, sino casi 2,5 millones a lo largo de 3 años, los que habían sido desviados o mal utilizados. La directora Silvia Mederos tenía una red de empresas fantasma que recibían pagos por servicios nunca prestados. Verónica recibía bonificaciones secretas por cada alumno becado que abandonaba o era expulsado, porque eso liberaba recursos de la fundación para otros fines. Los servicios sociales escucharon a varios alumnos, incluida Julia. La niña, inicialmente asustada, fue acogida por psicólogos especializados que la ayudaron a hablar sobre lo que había vivido. Contó las veces que se había quedado sin comer porque le habían prohibido ir al recreo, los días que volvía a casa llorando porque la habían humillado delante de sus compañeros, el miedo constante a perder la beca, que era su única oportunidad de tener una educación mejor. Otras 6 familias de alumnos becados se unieron a la denuncia. Cada una contaba historias similares, niños tratados como ciudadanos de segunda clase, utilizados como ejemplo negativo, castigados por cosas que los alumnos de pago hacían, sin consecuencias. Un niño de 9 años contó que lo habían encerrado en la llamada sala de regulación emocional durante 2 horas porque se había quejado de que tenía hambre. Una niña de 7 años dijo que la profesora le había dicho que olía mal y que debería ducharse antes de venir al colegio, humillándola delante de toda la clase. La fiscalía construyó un caso sólido. Además de las acusaciones penales de malos tratos y abuso psicológico, estaba el proceso por malversación de fondos, asociación ilícita y estafa. El colegio intentó defenderse, contrató a abogados caros
Intentó descalificar las pruebas, alegó que las grabaciones eran ilegales, pero Gabriela rebatió cada argumento. Las grabaciones fueron hechas por una niña en legítima defensa de otra niña, en un entorno que debería ser seguro, pero que estaba siendo escenario de un abuso sistemático. Cualquier juez con un mínimo de sensibilidad entendería que aquella prueba no solo era válida, sino esencial. El caso fue a juicio 6 meses después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, padres, educadores, activistas de los derechos del niño, todos querían seguirlo. Roberto estaba allí con Beatriz, que había insistido en ir. Julia estaba con doña Marlene, que había pedido el día libre en el trabajo por primera vez en años para estar presente. Camila estaba al fondo de la sala, nerviosa, pero decidida. Las grabaciones se reprodujeron en el tribunal. Cada palabra cruel de Verónica resonaba en las paredes de aquella solemne sala. Muchas personas lloraron al escucharlas. El juez, el doctor Marcelo Brandán, un hombre de unos 60 años con una larga carrera dedicada a la defensa de los derechos infantiles, escuchaba con una expresión cada vez más grave. Cuando llegó la parte en que Verónica decía que Julia no merecía la beca, que debería volver a un colegio más sencillo, que era demasiado tonta para las matemáticas, el juez tuvo que detener la reproducción por un momento, visiblemente afectado. Se escuchó a los testigos. Camila relató todo lo que había visto, presentó sus anotaciones, explicó cómo había intentado denunciar internamente pero había sido silenciada. Otros empleados del colegio, animados por el ejemplo de Camila, también empezaron a hablar. Una limpiadora contó que había visto a niños llorando solos en la sala de regulación emocional. Un profesor sustituto dijo que la coordinación le había amonestado cuando intentó tratar a los alumnos becados con la misma atención que a los demás. Roberto testificó sobre cómo había sido engañado, sobre cómo había invertido millones creyendo que estaba ayudando a niños, cuando en realidad estaba financiando un sistema de abuso y corrupción. Su voz se quebró en algunos momentos, especialmente cuando describió el valor de Beatriz al grabar las clases a escondidas. Beatriz no testificó formalmente porque era muy pequeña, pero el juez habló con ella en privado, en un ambiente reservado. La niña contó por qué había decidido grabar, cómo había visto a su amiga sufrir todos los días, cómo no aguantaba más ver aquello. El juez, según relató, después Gabriela, se había sentido profundamente conmovido por la madurez y el sentido de la justicia de aquella niña. Julia también habló con el juez en privado. Contó los días de miedo, el volver a casa y llorar en el regazo de su abuela, el haber pensado en dejar el colegio porque no aguantaba más las humillaciones. Pero también contó sobre Beatriz, sobre cómo su amiga había sido su luz en aquellos días oscuros, sobre lo agradecida que se sentía por haber tenido a alguien que creyó en ella cuando todos los adultos parecían ciegos. La defensa de Verónica intentó argumentar que ella era solo una profesora dedicada, que usaba métodos tradicionales de disciplina, que estaba siendo víctima de una persecución orquestada por un excompañero resentido. Pero los argumentos sonaban vacíos ante las pruebas. Las grabaciones no mentían. Los informes financieros mostraban claramente los desvíos. Los testimonios de múltiples testigos confirmaban un patrón sistemático de abuso. Tras 3 semanas de juicio, el juez dictó su sentencia. Verónica Leza fue condenada a 4 años de prisión por malos tratos contra menores, más 6 años en régimen semiabierto por participación en la trama de malversación de fondos. Se le prohibió permanentemente ejercer cualquier función relacionada con la educación. La directora Silvia Mederos recibió una sentencia aún más dura: 8 años de prisión por los delitos financieros y 4 años por omisión y complicidad en los abusos, a cumplir de forma consecutiva. Otros empleados implicados también fueron condenados o llegaron a acuerdos de delación premiada. Al colegio se le suspendió la licencia de funcionamiento indefinidamente. El edificio fue confiscado como parte del resarcimiento de los fondos desviados. Y aquí empezó la parte que Roberto consideraba la más importante:
la transformación. Roberto podría haberse limitado a demandar al colegio para recuperar su dinero y seguir adelante. Pero había aprendido algo fundamental en aquellos meses, que el dinero sin supervisión, sin implicación real, sin un compromiso verdadero, no cambia nada. Así que hizo una propuesta a la fiscalía y al juez. Quería usar el edificio confiscado, más recursos propios adicionales, para crear un centro educativo verdaderamente transformador. Pero esta vez sería diferente. No sería él, un empresario rico, dictando cómo debían hacerse las cosas. Sería un proyecto construido en conjunto con educadores comprometidos, psicólogos especializados en trauma infantil, asistentes sociales y, lo más importante, con la participación activa de las familias de los niños. Camila, que había perdido su empleo en el Colegio Armonía, pero había ganado reconocimiento nacional como una valiente denunciante, fue invitada a coordinar el proyecto pedagógico. El nuevo centro, llamado Instituto Esperanza, abrió sus puertas un año después del juicio. Ya no era un colegio privado con un proyecto social de fachada. Era una institución comunitaria sin ánimo de lucro, con una gestión transparente y participativa. Atendía a niños de todas las clases sociales, pero con prioridad para aquellos en situación de vulnerabilidad. No había uniformes caros, ni materiales inaccesibles, ni división entre becados y no becados. Todos los niños eran tratados con la misma dignidad, el mismo respeto, la misma atención. El instituto contaba con acompañamiento psicológico gratuito para todos los niños, especialmente para aquellos que habían sufrido traumas en otros colegios. Tenía una biblioteca comunitaria, un huerto compartido, talleres de arte, una pista deportiva abierta los fines de semana para la comunidad. Los profesores eran seleccionados no solo por su competencia técnica, sino por su compromiso genuino con una educación inclusiva y respetuosa. Había un consejo formado por educadores, padres, alumnos mayores y miembros de la comunidad que lo supervisaba todo, garantizando que nunca más aquel espacio sería escenario de abuso. Julia fue una de las primeras alumnas matriculadas. Doña Marlene lloró el día de la inauguración, sujetando las manos de Roberto y dándole las gracias repetidamente. La señora no tenía palabras para expresar lo que significaba ver a su nieta, que había sido tan herida, asistiendo ahora a un lugar donde era valorada, donde podía ser una niña, donde podía soñar. Beatriz también estudiaba en el instituto. La amistad entre ella y Julia se había fortalecido aún más a través de todo lo que habían pasado. Las dos niñas, tan diferentes en sus orígenes, pero tan parecidas en su valor y bondad, se volvieron inseparables. Beatriz aprendió de Julia sobre la resiliencia, sobre luchar incluso cuando todo parece perdido. Julia aprendió de Beatriz que la amistad verdadera no entiende de clases sociales, que existe gente buena en el mundo dispuesta a arriesgarlo todo por lo que es justo. Roberto cambió profundamente. El empresario que antes lo delegaba todo, que creía que el dinero resolvía los problemas por sí solo, se convirtió en un gestor presente, implicado. Visitaba el instituto varias veces por semana, hablaba con los profesores, con los alumnos, con las familias, aprendió los nombres de todos, los niños, conocía sus historias, celebraba sus logros. Descubrió que su verdadero patrimonio no estaba en las cuentas bancarias, sino en la diferencia real que podía marcar en la vida de personas reales. 2 años después de la sentencia, en una tarde soleada de noviembre, el instituto organizó una función de fin de año. Los niños habían preparado obras de teatro, bailes, actuaciones musicales. Julia, que antes era tímida y retraída, estaba en el escenario cantando una canción que ella misma había escrito sobre la superación. Su voz, antes siempre tan baja e insegura, ahora resonaba clara y confiada por el auditorio. Roberto observaba desde el público junto a Beatriz. Miró a su hija que aplaudía a su amiga con entusiasmo y sintió el corazón encogerse de orgullo. Aquella niña de 8 años había tenido el valor que muchos adultos no tienen. Había visto una injusticia y había decidido actuar,
aun sabiendo que podría costarle muy caro. Y gracias a ella, decenas de niños tenían ahora un futuro diferente. Después de la actuación, Julia corrió a abrazar a Beatriz y a Roberto. Doña Marlene venía justo detrás, sonriendo. La abuela había conseguido un trabajo mejor, con contrato y derechos, después de que una de las madres del instituto, dueña de una empresa de limpieza, conociera su historia y la contratara en condiciones dignas. La vida de doña Marlene y Julia aún no era fácil, pero era infinitamente mejor que antes. Camila se acercó al grupo, llevando una carpeta. «Tengo una noticia», dijo sonriendo. «El Ministerio de Educación se ha puesto en contacto. Quieren usar el modelo de nuestro instituto como referencia para una política nacional de lucha contra el abuso en los colegios. Vamos a hacer una presentación en Madrid el mes que viene». Roberto sintió una profunda emoción. Lo que había comenzado con una niña escondiendo una grabadora en la mochila se estaba transformando en algo mucho más grande, algo que podría proteger a niños de todo el país. Aquella noche, en casa, Roberto acostó a Beatriz. Mientras le arreglaba la manta, ella le dijo: «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?» Roberto sintió que le escocían los ojos. «Tu madre estaría más que orgullosa, mi amor. Ella te enseñó a ser bondadosa, a defender a quien lo necesita, a no callarte nunca ante la injusticia. Has honrado cada lección que te dio». Beatriz sonrió y cerró los ojos, finalmente en paz con todo lo que había vivido. Roberto bajó al salón, se sirvió un café y se quedó mirando por la ventana hacia el jardín. Pensó en cómo la vida había dado giros inesperados. Había perdido a Marina, se había equivocado con Verónica, casi había sido cómplice de un sistema cruel. Pero en medio de tanto dolor y decepción, había descubierto algo precioso, que la verdadera redención viene de reconocer los errores y trabajar activamente para enmendarlos. El Instituto Esperanza no borraba el sufrimiento que Julia y otros niños habían pasado. Nada podría borrarlo, pero ofrecía algo, igualmente importante: la certeza de que sus dolores no habían sido en vano, que habían servido para crear algo bueno, algo que protegería a otros niños de pasar por lo mismo. 5 años después de la sentencia, Julia tenía 13 años y estaba en segundo de la ESO. Era una adolescente elocuente, segura de sí misma, con notas excelentes. Había descubierto una pasión por el derecho y la psicología. Soñaba con ser abogada especializada en la defensa de menores. Quería ser para otros lo que Beatriz y Roberto habían sido para ella. Una voz que cree, que lucha, que no se rinde. Beatriz, también con 13 años, había desarrollado un talento para la comunicación. Participaba en charlas sobre el acoso escolar, contaba su historia a audiencias de educadores y padres, siempre enfatizando que los niños pueden y deben denunciar cuando ven una injusticia. Su sueño era estudiar periodismo de investigación, usar la comunicación como herramienta de justicia social. Las dos amigas seguían siendo inseparables. Estudiaban juntas, soñaban juntas, planeaban cómo hacer del mundo un lugar mejor. Eran la prueba viviente de que la amistad verdadera trasciende cualquier barrera y de que el valor puede nacer en los corazones más improbables. Roberto, ahora con 49 años, se había convertido en un reconocido activista en el área de los derechos del niño y la transparencia en las instituciones educativas. Daba conferencias por todo el país, ayudaba a otras familias que descubrían abusos en los colegios, financiaba proyectos similares al Instituto Esperanza en otras ciudades. Había encontrado un propósito que iba mucho más allá de los beneficios y los balances financieros. Verónica cumplía su condena en una penitenciaría en régimen semiabierto. Había participado en programas de reinserción, hecho terapia y, según los informes, finalmente se había enfrentado a su propia crueldad. En una carta que envió a Roberto años después, le pidió disculpas por el sufrimiento que causó. Reconoció que había actuado movida por prejuicios profundos que nunca había cuestionado. No esperaba el perdón, solo quería que él supiera que había cambiado. Roberto nunca respondió a la carta, pero la guardó. No como una absolución, sino como un recordatorio
de que incluso las personas que causan mucho daño pueden llegar a ver sus errores. Una tarde de sábado, 10 años después de aquella primera grabación escondida en el estuche escolar, Roberto y Beatriz visitaron la tumba de Marina. Llevaron flores frescas, arreglaron el lugar con cariño. Beatriz, ahora una joven de 18 años a punto de entrar en la universidad, se arrodilló y dijo en voz baja: «Mamá, creo que estarías orgullosa de cómo se han resuelto las cosas. Papá y yo hemos aprendido que amar es también luchar por lo que es justo, aunque sea difícil. Espero que estés en paz». Roberto puso la mano en el hombro de su hija. Marina estaría orgullosa no solo del resultado, sino del camino. Has honrado su memoria con cada elección que has hecho, Bea. Cada día que elegiste el valor en lugar del silencio, la justicia en lugar de la conveniencia. Beatriz miró a su padre y sonrió. La hemos honrado, papá, juntos. Y así, la historia que comenzó con dolor, pérdida y abuso, terminó con transformación, esperanza y justicia. Porque al final, como Roberto aprendió de forma dolorosa pero definitiva, el verdadero legado que dejamos no está en el dinero que acumulamos ni en la posición que ocupamos. Está en las vidas que tocamos, en las injusticias que combatimos, en el valor que tenemos para escuchar las voces más frágiles y actuar en su defensa. Julia, Beatriz, Roberto, Camila, doña Marlene, cada uno de ellos aprendió que la justicia no es algo que cae del cielo. Se construye, día a día, por personas comunes que se niegan a fingir que no ven el sufrimiento ajeno. Se alimenta del valor de una niña que esconde una grabadora en la mochila porque cree que su amiga merece dignidad. Se sostiene por la determinación de un padre que elige la verdad en lugar de la comodidad. Se fortalece por la valentía de una empleada que arriesga su trabajo para hacer lo correcto. Y al final, es esta red de pequeños actos de valor individuales la que transforma el mundo. Un acto a la vez, un niño a la vez, una injusticia deshecha a la vez. Porque si hay algo que esta historia enseña, es que nadie es demasiado pequeño o demasiado débil para marcar la diferencia. Basta con tener el valor de pulsar el botón de grabar cuando todos prefieren el silencio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Beatriz y Julia haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con el valor de esta niña, que no se cayó ante la injusticia, haced clic en el botón de me gusta ahora mismo. Suscribíos a nuestro canal para recibir más historias que revelan el lado más verdadero y valiente del alma humana. Y contadnos en los comentarios, ¿habéis presenciado alguna vez una situación de injusticia que os haya marcado? ¿Qué hicisteis al respecto? Vuestra historia puede inspirar a otras personas a actuar también. Cada día traemos narrativas intensas como esta, que muestran cómo el valor de una sola persona puede transformar la vida de muchas otras. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y os hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.